Isaías 58, versículo 5 en adelante. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompéis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de agua cuya agua nunca faltan. Y los tuyos, yo me agarro a esta palabra, y los tuyos, los que han salido de mis lomos espiritualmente, y los tuyos, tus discípulos, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Muchos pastores llaman este capítulo del ayuno, cuando es todo lo contrario. No es un capítulo del ayuno, está en contra el pueblo que estaban ayunando, afligiéndose, cuando había tanta necesidad fuera, que eran totalmente indiferentes a la necesidad que le rodeaba. Entonces, él dice, el Señor, ¿de qué me sirve que tú te aflijas y estás pasando hambre cuando hay gente fuera que necesitan ayuda? Y el Señor está diciendo a nosotros algo muy profundo que nunca he predicado antes. El Señor está diciendo, teniendo comida no comes, y otros teniendo hambre no tienen nada que comer. Espiritualmente hablando, teniendo comida, predicaciones, libros, la Biblia, predicaciones tras predicaciones, luz tras luz. Teniendo comida no comes, y otros teniendo hambre no tienen nada que comer. Los millones y millones que viven en esas tinieblas espirituales. Y el Señor está diciendo, nosotros tenemos comida y no estamos recibiendo, bebiendo con hambre y sed. Cuando hay millones con hambre de Dios, sirviendo a ídolos, a imágenes, en ignorancia, y no saben dónde está la comida. Nacen y mueren en tinieblas, temorizados por los demonios, como yo he visto en Indonesia. Entonces el ayuno escogido es la vida del creyente. No es dejar de comer alguna cosa, es su vida que es un sacrificio vivo, agradable a Dios, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
agradable a Dios, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo o puede ser el vehículo del pecado. Por el cuerpo puede haber fornicación, glotonería, embriaguez, adicciones. Y este cuerpo tiene que ser presentado a Dios en sacrificio vivo para que Él lo purifica y que lo utiliza. Entonces nosotros tenemos que ser creyentes y vivir simplemente para que otros simplemente puedan vivir. Tenemos en nuestras iglesias tanta comida que estamos hastiados cuando el mundo está bajo el yugo de Satanás y la luz lo tenemos escondido. Tenemos miedo de testificar, de abrir la boca, pero el momento que nos unimos a comer, pues nadie para de hablar. Pero para hablar a un alma de su estado, pues muy poco. Entonces el ayuno que Dios le agrada es de desatar la opresión del diablo, romper todo yugo, de atender a los menos afortunados, a recoger los niños abandonados. Tiene que ayunar de cosas que son lícitas pero que te está impidiendo, de socorrer las viudas, de librar los esclavos. En la costa hay centenares, si no millares, de esclavas blancas de Nigeria, de Brasil y muchos sitios que están esclavizados en la prostitución. Entonces tenemos que librar a estas esclavas y Dios da carga a algunos para cada área donde hay necesidad. Ahora, lo que me ha tocado para esta noche, que dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. El día de reposo son todos los días para nosotros. Hemos entrado en el reposo del Señor. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay un refrigerio para el pueblo de Dios. Nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo hemos entrado en ese reposo. El sábado todos los días no es un reposo de actividad física, sino es un reposo en el Señor. Entonces Dios dice que todos los días son sagrados, son santos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Esto es la base de todo, que el Señor nos dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí está la lucha entre nuestra voluntad y su voluntad, porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, son mucho más altos. Y Dios tiene un camino para ti que no conoces todavía. Él tiene un camino para ti y un pensamiento para ti que aún no conoces. Pero primeramente tiene que llegar a ese punto de decir, Señor, hágase tu voluntad y venga tu reino, no mi reino. Aquí muy fácil levantar reinos, muchos reinos. Ese es un país de reinos y reinas. Entonces Dios dice, hágase tu voluntad, ese rendir, porque cuando uno se rinde al Señor no sabe, es incondicionalmente, no sabe lo que Dios te va a pedir. Y a veces tenemos miedo, pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios lo que hay que hacer. Tenemos miedo de rendirnos a la voluntad de Dios. Entonces dice, en vez de hacer tu voluntad, andar por tu camino, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, porque es tan natural para nosotros de tener la razón, de buscar nuestra voluntad. Por eso están las luchas, las contiendas, las dificultades en casa, cada uno su voluntad por encima. Y hay que rendir esa voluntad para que Dios te obra en nosotros. Aquí no hay ninguna excusa para que no estemos todo lleno del Espíritu Santo, sabiendo dónde tenemos que andar, en qué camino. Al menos que nos rendimos, el Señor haga tu voluntad. Eso parece un sacrificio, pero la voluntad de Dios es buena, santo y agradable y perfecto. Y mientras tú te agarras a tu voluntad, pues Dios no puede mover porque Él ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. Entonces,
Hay una cosa que Dios no puede hacer, es ir por encima de tu voluntad. Esa voluntad tiene que ser rendido al Señor. Dice, no andando en tus propios caminos. Cada uno tenemos un camino, pensamos que hay que seguir en ese camino, pero no sabemos exactamente lo que Dios quiere. Yo sé que tengo que estar aquí ahora mismo, que estoy en la voluntad de Dios. Dios dirá mañana, pero hoy hay que seguir a Dios hoy. Pero cuando agarras algo lo pierdas. Y la Escritura dice que el que quiere salvar la vida, lo perderá. No físicamente, está hablando de la vida abundante. Cada uno tiene una vida por adelante y quiere salvar esa vida, lo pierdas. Pero si lo pierdas por su causa, pierdas tu propia voluntad por su causa, lo vas a ganar al final. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hay tantas palabras que hablamos ociosamente, a palabras vanas, palabras que no tienen sentido. Y Dios dice, si llega a este punto en tu vida, entonces te deleitará en Jehová y te haré subir sobre las alturas de la tierra. No estaremos en los pozos de desesperación y depresión, sino en las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Ahora, yo no entendía cuando el Señor me habló, estuvo aquí detrás, yo estaba así con la cabeza en el suelo llorando y vino el Señor ahí. Es que yo no te puedo explicar, pero no era la presencia del Espíritu Santo, Jesucristo estaba ahí. Y varias veces en mi vida el Señor no me apareció con los ojos naturales, pero estuve orando por un hombre en Málaga, se llamaba Rafael, que había tenido un accidente y su pierna estaba roto en 17 pedazos, su brazo atrofiado, 6 meses en cama. Y cuando fuimos a orar por él, estuve yo a su pie y yo supo que Cristo estaba a la cabeza de la cama. No sé cómo lo supo, pero el Señor estaba. Entonces le dijo, Rafa, antes que te operan, pide al médico que te saque otra radiografía, porque había 17 pedazos sueltos y un trozo que se quedó en la escena del accidente de la moto, y la mano estaba todo seco, atrofiado, y su espalda lleno de llagas. Entonces cuando oramos, el poder de Dios vino y yo sé que Jesús estaba ahí a la cabeza. Entonces fue a Carlos Haya a operarse, de ponerle clavos o algo. Y el médico quedó muy sorprendido cuando tomó la radiografía. Dice, no puede ser, esto no puede ser. Saca otra radiografía, hay un error aquí. Todas las piezas estaban unidas. La pieza que faltaba se había unido. La mano seca ya tenía vida. Entonces yo sé que Cristo estuvo ahí hablando conmigo. Esta palabra para mí es vida. Y yo sé que Dios también va a cumplir lo que prometió. Nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. Y irá justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Invocarás. Y a veces no sabemos porque Dios no nos contesta. Dice, aquí está el ayuno que yo he escogido, que comienza a desatar las ligaduras de impiedad de nuestra propia vida y de los demás. Soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. Rompáis todo yugo. Y Dios dice, cuando hace esto, verás cómo yo te voy a bendecir. Y si dieres tu pan al hambriento, saciar el alma afligida, la tiniebla nacerá tu luz. Tu oscuridad será como mediodía. Señor, te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Hay bastantes de nosotros que estamos sufriendo con artritis y con dolor de espalda. Y yo quiero que oremos al final para que Dios cumple lo que ha dicho. Daré vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego. Nosotros veamos aquí cuando le falta el agua, cómo está la cosa, cómo se seca todo. Y veamos cómo cuando se riega, cómo brota el maíz, la ocra. Entonces, veamos que la tierra está clamando por el agua, la tierra está sediento, la tierra tiene sed. Se ve la tierra con sed y cuando entra esa agua como brota todo y la semilla brota
Entonces estamos así, un poco secos. Necesitamos esta agua. Y Dios dice, si mi pueblo llamado por mi nombre se humillare, buscara mi rostro y dejara su mal camino, yo oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Y la tierra es el corazón. Dios ha prometido sanarnos, espíritu, alma y cuerpo. Y yo creo que Dios cumple su palabra. Entonces dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Normalmente la gente no se deleita en el Señor, se deleitan en otras cosas. Y yo estoy viendo que Dios no puede llenar a alguien que está lleno. Y he notado que como tenemos muchas chucherías, pues hay una tentación de comer golosinas, chucherías, cosas que están procesadas, que no tienen vida, pero un poquito de eso y ya no tienes apetito. Y espiritualmente hablando es lo mismo, estamos comiendo una chuchería de aquí, una chuchería de allá, cosas excitantes en las películas, en la pornografía, en donde sea, cosas que te excitan. Entonces estamos llenos y vacíos a la vez. Estamos llenos de cosas, de afanes, de glotonería, de corazón cargado de glotonería y cargado de afanes de la vida, del engaño del dinero. Entonces no estamos en un punto que decimos, Señor, quiero a ti solo, sino, Señor, te necesito para que me solucione esta, que me busque el otro y que me busque el trabajo. Siempre hay 40,000 cosas y no a Dios. Y yo creo que hay que buscar a Dios, no por sacarle algún beneficio. Y el que busca a Dios primero, todas las cosas añadidas. Entonces, cuando dice aquí, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Recuerda que a Jacob, luego Dios le cambió el nombre en Israel. Y yo cuando el Señor me habló, te daré la heredad de Jacob tu padre, era el texto que había aprendido con 16 años, pero yo no sabía que era la heredad de Jacob. ¿Tú lo sabes? Cuando Isaac iba a morir, recuerda que Jacob robó la primogenitura de Esaú. Entonces Esaú despreció su primogenitura porque quería comer, quería satisfacer esos deseos que tenía en ese momento. Entonces despreció lo que iba en el futuro. Y vino Jacob y se cubrió los brazos de piel de cabra y le engañó. Entonces Isaac comenzó a profetizar, aunque estaba ciego y muy viejo, pero hay bendición. Los padres pueden bendecir a los hijos o maldecirlos, ¿verdad? Y si tu padre te ha maldecido, pues yo te voy a bendecir. Vamos a romper esas maldiciones. Hay familias que se le ve la maldición, un problema tras otro, una cosa tras otro, suicidio, divorcio, el problema de alcohol, va de generación en generación. Y hay que romperlo, ¿no? En el nombre de Jesucristo, cuando tú estás dispuesto a decir, yo quiero la bendición de Dios, quiero pagar el precio. Y no quiero comer lentejas, sino quiero comer el maná del cielo. Y esto es la bendición de Jacob, que dice, el olor de mi hijo, como el olor del campo, dice Dios, el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Y Dios te dé del rocío del cielo. Entonces la bendición de arriba y luego de las grosuras de la tierra. Señor nos da la prosperidad financiera, económica. Cuando todo el mundo está pasando necesidad, Dios te ha dado esa promesa, rocío del cielo y grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinarán a ti. Sírvante pueblos y naciones se inclinarán a ti. Sé Señor de tus hermanos. Entonces nos pone en posesión de liderazgo. Esta es una promesa que Dios me ha dado y que ha cumplido. Y se inclina ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran. Es la bendición que Dios dio a Abraham
Isaac y Jacob. Y gracias a Dios, esa promesa es para cada hijo de Abraham que por la fe recibe al Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Y cuando Moisés preguntó, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le diré al pueblo de Israel? Dice, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo Dios nuestro. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia dice que Israel dejó al Señor, cayó en degeneración, degradación. En Ezequiel 16:49 dice, la maldad de Sodoma, tu hermana, comparó Israel con Sodoma. Sodoma en toda su perversión sexual. Y hermanos, como Lot, estamos viviendo en Sodoma y Gomorra está al lado. Entonces, la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, eso es el pecado de la iglesia, que es soberbia, creemos que somos más de lo que somos, lleno de pan, abundancia de tiempo libre y no fortalece la mano del afligido. Pero Dios está diciendo que tenemos que cambiar esto y en vez de soberbia, humildad, en vez de saciedad de pan, pues compartir y dar nuestro pan a otros. En vez de abundancia de ociosidad, pues al trabajar. Y Dios promete entonces que seremos como un manantial de agua y un huerto regado. Y las aguas que nunca faltan. Pero tenemos que dejar de comer chucherías. Y digo en lo natural y en lo espiritual. Las cosas que van saciándote. Porque cada uno tiene hambre de algo. Tiene que ayunar de las cosas que te están llenando, pero no te están beneficiando o alimentando. Ayuna de las cosas que te están llenando, pero no te están beneficiando o alimentando. Un ayuno, deje de comer estas chucherías y cosas mundanas hasta que tenga hambre de Dios. Lo voy a repetir porque son palabras que Dios me ha dado. Ayuna o deja de comer hasta que tenga hambre de Dios. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de las cosas que nos va llenando, ilusiones que tenemos, cosas excitantes que buscamos en el internet, o las películas, o los cines, o deportes, o diversiones. Y todas esas cosas, viene todo lleno, viene de chuchería, viene aquí lleno, vas a la iglesia lleno de cosas que no alimentan. Y luego decimos, Dios, ¿por qué no nos bautiza? ¿Por qué no nos llena? ¿Por qué está la iglesia así como está? Pues estamos llenos. ¿Y cómo va a llenar un vaso lleno? Entonces, tenemos que ayunar, deje de comer chucherías hasta que tenga hambre de Dios. Y si no lo hacemos voluntariamente, va a venir una crisis de tal grado que todo el mundo estará clamando a Dios, ten misericordia, porque si no lo hacemos por lo bueno, lo vamos a hacer por lo malo. Pero Dios tiene un pueblo y si no quiere vivir sirviendo a Dios cuando eres libre, pues servirá a Dios en la cárcel. Entonces, lo que anhelamos nosotros, cada uno tiene su apetito. ¿Qué anhelamos nosotros? Tenemos hambre de amor, ¿verdad? Cada uno desea ser amado. No puede decir ninguno aquí que no desea ser amado de alguien. Quiere aceptación, no quiere ser rechazado. Muchos sufren rechazo y lo que desean noche y día es aceptación. Hacen cosas ridículas para ganar la aceptación. A veces se venden, se rebajan buscando la aceptación. Reconocimiento, cada uno necesitamos reconocimiento. Que alguien nos diga bien, ha hecho bueno. Aplauso o dirección, necesitamos dirección. Pero todas estas cosas, si buscamos en los hombres, vamos a quedar vacíos. Estas son chucherías, son deseos que tiene, pero que solamente Dios te puede llenar. Jesús dice, en su palabra dice, yo no acepto, no recibo honra de los hombres, no lo recibo. Entonces, si tú estás buscando esta honra de los hombres, aceptación, amor,
te va a quedar como comiendo chucherías, aunque la iglesia debe dar amor, la iglesia debe dar aceptación, reconocimiento, aplauso, dirección, pero la fuente de todo es el Señor. Y yo recuerdo, me gustaría olvidarlo, pero no puedo, cuando yo tenía 26 años, 25, 26 años, había una conferencia nacional en Boston, Estados Unidos, y el supervisor, como el apóstol de la obra, aunque en aquellos años no se entendían de apóstoles, el supervisor nacional me dijo personalmente que me iban a ordenar al ministerio. Y la persona que es ordenado en nuestra obra en aquel año, en la iglesia italiana, tenía que predicar el sermón delante de toda la gente. Y yo tenía un grupo de jóvenes que andaban conmigo y una chica en particular que estamos muy cerca y andamos orando, buscando al Señor. Éramos un grupo santo, ¿no? Un grupo santo, no había tonterías. Pero yo le dije a ellos que me iban a ordenar. Entonces, imagínense todas estas chicas y los chicos esperando que su héroe iba a ser ordenado. Y me dejaron plantado, sin explicaciones, sin decirme nada. Y toda esta gente que me honraba, en fin, que era mi grupito que tenía alrededor, me quedé avergonzado. Y estaba yo bastante interesado en una de las chicas. Pero en el año próximo, o 2 años después, no recuerdo bien, me ordenaron. Pero había otra chica sentada ahí y se llamaba Rhoda. Así que Dios no quiso que eso pasara y cortó para que él tenía control de todo. Y yo creo que tenemos que entender que cuando las cosas no salen como tú le parece y la gente te rechaza y dice, ¿por qué no me reconoce? Eso era un insulto grande, porque decir que te vamos a ordenar y dejarte así plantado, sin explicaciones, delante de todos mis fans. Eso era lo más humillante. Y cuando me ordenaron, pues yo, total, me daba igual porque, pero Dios quería humillarme, quería quebrantar yo. Entonces a veces Dios nos quebranta y lo que esperamos pues no viene. Y vendrá cuando Él diga. Él tiene todo en sus manos. Dios no se equivoca y tiene su reloj, no está parado. Él sabe la hora y sabe cuándo hay que levantarte y cuándo hay que bajarte. Ahora tú crees que no, pues así es. Entonces hay personas que quieren las chucherías de las diversiones, se llenan de diversiones, de la tele, del internet, no lo sé lo que hacéis, de placeres. Muchos quieren vencer la soledad que hay en cada corazón con personas. Pero ninguna persona puede llenar ese vacío. Se va a quedar con más soledad después. No sea llevado por los vientos de los sentimientos. ¿Será esto para alguien? Lo he escrito aquí, así que tiene que ser del Señor. No seas llevado por los vientos de los sentimientos. No espera de los hombres lo que Dios solo puede suplirte. ¿Cómo ser lleno de Dios? Isaías 55, Dios da una invitación. Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Como el pan blanco no tiene ninguna proteína ni vitamina, nosotros estamos comiendo de este mundo como el pan blanco. Se hincha, se llena, pero no alimenta. Y Dios dice, ¿por qué gasta el dinero o tu vida, tu trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí tenemos la misma palabra, deleitar con grosura. Yo creo que no hay gozo más grande que estar lleno de Dios, santo y ganando alma para Cristo. Ese es el gozo. Ninguna droga te da un high así. Yo creo que para mí mi delicia es ver que andan bien, que estén llenos de Dios, que están predicando, que están levantando obra. Eso es el gozo mío, el gozo del Señor. Entonces,
Dice, versículo 3, muy importante, versículo 3, inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído, venid a mí. Inclinad significa bajar la cabeza. Acepta la razón de Dios. Inclinad no tus caminos, no tus pensamientos, no tus ideas. Inclinad vuestra cabeza, vuestros oídos y venid a mí. Oíd. Estamos escuchando, pero ¿cuántos están oyendo? Están oyendo detrás de este predicador pobre. Hay la voz de Dios que está hablando. Aunque no sé hablar bien o lo hago muy mal, pero detrás de todo está la voz de Dios, hablando a los corazones. Y Dios dice, no gaste el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. No está hablando de trabajo físico, natural, que tiene que trabajar para la familia, se entiende. Está hablando de los esfuerzos que uno tiene. Tenemos que trabajar, sabemos esto. Tenemos que gastar dinero, pero está diciendo no gasta tiempo, dinero, palabras en lo que nos sacia. Vamos a apuntar hacia dónde vamos. ¿Y dónde vamos? Pues vamos apuntando hasta romper la ligadura del diablo, librar los oprimidos, dar de comer a los hambrientos, llevar los huérfanos a tu casa. Eso es lo que hemos hecho cuando llegamos a España. Comenzamos con un alcohólico en casa con los niños, con mi esposa. Y así comenzamos. En la iglesia de Torremolinos no tenemos centros, pusimos colchones por todo el largo y la plataforma, colchones para los chicos que venían perdidos por ahí. Ahora están predicando por el mundo. Vino un matrimonio que se convirtieron en los años 70. Siguen al Señor, los hijos siguiendo al Señor. Y están en el mundo entero porque puse colchones en el suelo, luego comunidades, casas abandonadas. Nos metimos en casas abandonadas y lo reformamos, lo arreglamos, lo pintamos, pusimos luz eléctrica y he tenido muchas mansiones, aquí está testigo, mansiones, gratis, porque no tenía dinero, pero Dios nos dio mansiones gratis, hasta un hotel de 6 plantas. Aleluya. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonará, porque mis pensamientos no son vuestro pensamiento. Parece que eso se está repitiendo continuamente. Dios está diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mi camino. Entonces tenemos que buscar el camino del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino, mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Y este versículo 10 tan bonito dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis a abrir obras y con paz serás vuelto. Los montes, los callados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. Aleluya, gloria al Señor. En Proverbios capítulo 4, texto muy favorito para mí, el texto que Dios utilizó para sanarme cuando tenía 28 años. Proverbios 4, 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Otra vez inclina, otra vez bájate la cabeza, otra vez decir, Señor, tú tienes la razón. Y uno puede pensar, pues yo tengo que arreglarme la vida. Dios tiene un plan para ti, un camino para ti. Y no es lo que tú piensas. Ahí comenzamos así, que no es lo que tú piensas, porque dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces está claro que estamos equivocados. Comenzamos ya equivocados. ¿Qué estás pensando? Pues estás equivocado. Dios tiene algo más.
Cuando yo vine a España, pues pensé evangelizar, ir ciudad en ciudad evangelizando, y pensamos, pues no sé, 6 semanas, 2 meses, 3 meses. ¿Quién iba a pensar que Dios tenía planeado 65 años? Si me lo hubiera dicho, me hubiera escapado. Dios tiene un plan que no sabemos, pero tenemos que inclinar nuestro oído a mis razones y no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón porque son vida los que las hallan. La palabra de Dios es vida espiritual y medicina a todo su cuerpo. Entonces comencé con 28 años cuando los médicos no sabían que tenía 15 días de exámenes y pensaba que tenía cirrosis del hígado y las demás cosas. Quería el médico ponerle una aguja en el hígado y sacarme el análisis. Yo digo, pues pequeña aguja no me gusta y esas largas, nada. Y se enfadó conmigo el médico, pero Dios se alegró. Y comencé a leer la Biblia como medicina, tomar la palabra como medicina. Es que lo hago siempre, es que hay que tomarlo 3 veces al día. Yo sé que hay gente aquí que no están comiendo chucherías, no están comiendo la Biblia. Tiene que tener un Nuevo Testamento en el bolsillo. Cada vez que hay un momento, sácalo, lee, come el maná, la palabra de Dios. En la escuela, con 14 años, todos los chicos leyendo lo que leían y yo leyendo proverbios. Y cuando el maestro quería meternos a la fuerza, a la evolución, solo me levanté en contra de él públicamente, que Dios ha creado el cielo y la tierra, no la explosión. Y Dios me ayudó. No estaba bautizado en el Espíritu, pero sabía lo que creía. Y yo creo que nuestros niños tienen que saber lo que creen. Padres tenemos que hacer todo lo posible para que sepan que están convertidos, que aman al Señor y que tengan una identidad, que están dispuestos a morir por esa identidad. Porque no saben quién son, entonces quieren ser como los demás. Si saben quién son, no quieren ser como los demás. Porque tenemos una cosa mucho más alta. Billy Graham, cuando estaba el evangelista muy reconocido de Estados Unidos, estaba en su apogeo, pues le querían poner como candidato a la presidencia. Él dice, tengo una vocación mucho más alta que eso. Y tú que prediques el evangelio, tenemos una vocación mucho más alta que nada. Salvar un alma, ¿quién puede salvar un alma? Todo el ejército del mundo no puede salvar un alma. Pueden salvar una vida, los médicos, pero un alma solamente Cristo. Y tú tienes la palabra. Y Dios dice que será medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. El espíritu sobre Cristo es el espíritu de sabiduría, de conocimiento y de temor de Dios. En Isaías lo pone. Y entonces, si quieres el Espíritu Santo, es el espíritu de sabiduría. Busca sabiduría del cielo. Esto es la sabiduría que es permanente, que su palabra es eterno, no vuelve vacía. La sabiduría del cielo, conocimiento de su palabra y el temor de Dios. Esas son las 3 cosas que tenemos que procurar tener. Entonces, no espera que los hombres te den lo que solamente Dios puede dar. ¿Cómo ser lleno de Dios? Pues de ser sediento, de tener hambre y sed, de compartir tu pan, de romper la ligadura de opresión. La soledad es un vacío que solo Dios puede llenar. La tristeza es otro síntoma del vacío. La depresión, síntoma de falta de esperanza. Y yo lo he tenido, yo sé lo que es perder la esperanza cuando los médicos te dan por perdido, que te dicen que no hay esperanza. Eso es horrible. Pero cuando dicen no hay esperanza, pues entra en una depresión. Y yo sé que hay esperanza en Cristo.
Recuerda que no tenía voz, 3 meses no tenía voz, no podía hablar, me forzaba y me dolía la garganta tratando de hablar con mi hija, con la gente, no podía hablar. Y en la conferencia Dios me sanó y yo le he dicho, Señor, si tú me devuelves la voz, predicaré, estoy haciéndolo. Así que tu voz pertenece a Dios, como el mío. Tu cuerpo pertenece a Dios. Entonces, Él te puede quitar esa salud en un momento. No lo va a hacer, pero quiere que nosotros le entregamos esa juventud al Señor. No es mejor momento que tienes ahora. Gloria a Dios. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, unánimes entre vosotros. Romanos 12:12. Entonces, tenemos que poner las armas de luz. Hay armas carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? Yo pensé esto, llamando la atención. O por seducir, o por formar escándalo, pero llamando la atención como niños que se tiren al suelo. Y hay gente que como no han tenido la atención en su niñez, pues están ahí con esa arma, utilizan esa arma siempre para llamar la atención. Cuando ya son mayores, seducción. Y hay que tener cuidado de esa actitud natural, porque el diablo lo puede utilizar. Y entra un espíritu de lascivia que afecta. Una persona con el espíritu de lascivia nada más se acerca a lo del sexo opuesto y hay una atracción, una fuerza. Y hay que renunciar a esto, rechazarlo. Poner las armas de luz, no las armas naturales, carnales. También otra arma es la autodefensa. Siempre con la escopeta cargada, defenderse. No se le puede decir nada. Enseguida defendiéndose. Es arma carnal. Una de las armas muy comunes es culpar a otros por nuestros errores. Culpar a otros. ¿Te ha pasado a ti? Culpando, siempre culpando. El otro lo hizo. Y otros pueden tener culpa, pero no te va a librar, no te va a ayudar nada a usar esa arma. Y excusarse también. Otro de las armas es la ira. Nadie aquí tiene eso, ¿verdad? Entonces, si no tiene ira, tienes enojo. La actitud de rechazo también, separándote, frialdad. Todo eso son armas carnales. Comiendo o bebiendo por ansiedad. Hay muchos que comen solamente por ansiedad, beben por ansiedad o depresión, o por vergüenza. La solución es honrar a Dios, no pensar como antes, no andando en lascivia, borracheras y glotonería, no hablando mal con chismoreo, no ocioso, vestido del Señor Jesús. Has tardado 2 años en aprender a hablar. Tardas 50 años para aprender a callar. La Biblia dice, como yo he estudiado Proverbios desde niño, dice, no te queda mucho tiempo en casa de tu vecino para que no se cansa y te maldice. Y esta ha sido la regla de mi vida. No quiero que la gente se cansen. A la predicación, pues a veces se cansan, pero personalmente no te voy a cansar. Palabras cortitas. Y si habla, la gente se cansa y normalmente queremos escuchar la voz nuestra antes que la voz de otro, ¿no? La voz nuestra es lo más bello que hay. Mucho hablar, cosas vanas. No malgastas tiempo, dinero o palabras. No malgastas tiempo, dinero o palabras. Vamos a invertirlo. La Biblia dice, ocúpate en la lectura. 1 Timoteo 4:12. Ocúpate en la lectura, que ese es un mandamiento ahora del Señor. Ocúpate en la lectura de libros buenos, para que tu aprovechamiento sea manifiesta a todos. Como vives será como mueres. Ninguno se ha hecho santo en la cama de la muerte. Es el andar diariamente en el temor de Dios.
Así que la bendición de Jacob es la abundancia del rocío del cielo y la bendición de la tierra. Maldito el que te maldice, bendito el que te bendiga. Dios no puede llenar un vaso lleno o un corazón cargado. ¿Tienes vaso lleno o cargado? Clama a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, poderosas que tú no sabes.